Buenos días, queridos amigos, queridos hermanos en Cristo, quienes pertenecemos a la familia de la fe. Quisiera en esta oportunidad una vez más compartir la palabra de Dios, compartir este mensaje que tiene que ser de guía, que tiene que ser de orientación, de sustento, de bálsamo ciertamente, en momentos difíciles como estamos viviendo. Ha pasado ya aquí en el Ecuador una semana de lo que se declaró o se decretó esta campaña Quédate en casa, que según dicen, y parece que es así, es la mejor manera de combatir este virus que ha conmocionado y ha trastornado totalmente el mundo de hoy. Hay muchos países que están enfrentando esta situación y que no se ve una salida muy viable. Vemos día a día el avance de este virus. Cada vez hay más casos de contagio confirmados, cada vez hay más muertes también que ha ido cobrando, y obviamente esto nos tiene que llamar a una reflexión, pero a una reflexión seria. A lo largo de este tiempo que llevamos, quizás 2-3 semanas de la situación más crítica, hemos visto cómo las redes sociales, ¿sí? Nos han inundado de distinto tipo de información. Ciertamente, a través de esta tecnología se ha podido recibir la información preventiva cuando se ha estado a tiempo. Se recibe también la información estadística, digamos, de todo lo que está sucediendo en distintos lugares y en nuestro país, obviamente. Se recibe mucha apreciación respecto podría decir del aspecto científico, ¿sí? Hay quienes dicen que hay que hacer esto otro, hay unos que minimizan la pandemia esta del virus, hay otros que sí la muestran en una dimensión, no sé si real, pero al menos concordante con los resultados que se van dando, y no creo que nadie esté maximizando, nadie esté haciendo más escándalo del que de por sí la situación ya ha generado. Pero también hay otro tipo de situaciones, no digo información, pero hay otro tipo de situaciones que están llegando también a los distintos medios, principalmente al WhatsApp, que es tan común hoy en día y que está al alcance de mucha gente. Y por un lado son estos memes, que bueno, lo dije en mi intervención anterior, que algunos de ellos eran graciosos y que hasta cierto punto era factible asumirlos para contrarrestar un poco esta tensión que se ha generado. Pero hay otros que sí son un poco grotescos, algunos inclusive han caído en el plano de la patanada, ¿no es cierto? Información, digo que, bueno, esta no es información en realidad, estas son situaciones, mensajes que abomban, que aturden, que inclusive copan las redes sociales, y que obviamente no traen ningún beneficio, ¿no es cierto? Más bien yo creo que hasta cierto punto distraen otro tipo de mensajes que conllevan un pedido y que también se ha generalizado. Y me refiero a los pedidos de oración, a los pedidos de súplica, de ruego, de clamor, que de todos lados sale, Lo triste, lo vergonzoso hasta cierto punto, es que hay veces que de un mismo chat aparecen estas dos situaciones, ¿no? O sea, por un lado nos piden oración, nos piden clamor, nos piden sujeción a las normas preventivas o para enfrentar el virus que ya está causando el estrago que está causando y que es de conocimiento público. Y del mismo chat a veces salen patanadas, salen cosas malcriadas, situaciones soeces. Entonces yo aquí quiero hacer un primer llamado de atención, ¿sí? Y es el hecho de que tomemos con seriedad no solo el quédate en casa, que se mantiene y que hay que hacerlo así hasta segunda orden. La situación obviamente de permanecer en casa también no es fácil, porque quedarse en casa, no ser productivos y tratar de ser solventados económicamente es muy complicado. Con tristeza comentaba yo a mi familia en días pasados que había recibido varias llamadas para que yo me acerque a pagar
una tarjeta de crédito y me presionaban y me decían que para cuándo y que cuándo voy a hacer un abono. Entonces les dije, mire, me parece que ustedes son los únicos que están viviendo en otro planeta, ¿sí? Es decir, todo mundo sabe, y en el Ecuador sabemos la situación que estamos viviendo, y sin embargo hay esa presión, ¿no?, de que pague para cuándo, póngale una fecha, etcétera, etcétera. Son cosas, digo, tristes, porque en momentos tan difíciles y que nos afectan a todos, creo que debería haber también un poquito de solidaridad. Pero digo, yo quiero hacer un hincapié en algo que la palabra de Dios menciona al respecto de esta dualidad de mensajes que llegan, ¿sí? Por un lado, pedidos de oración, de clamor, de súplica, que demuestran el susto de la gente, no su grado de espiritualidad. Seamos honestos, no es su grado de espiritualidad, más bien es el susto, es la angustia, el quebranto, la desesperación, el temor, el miedo, que a la gente le lleva a lo que siempre le ha llevado. Obviamente hoy estamos viviendo una situación extremadamente crítica y que no sabemos cuándo va a terminar. Y claro, lo que todo el mundo hace es, en el momento del susto, acudir al Dios bombero, ¿no? Al Diosito esto, y que Diosito, y que Diosito. Y las cosas no son así, ¿no es cierto? Primera situación. Y la otra, que del mismo chat, digo, de los mismos chats, o de las mismas personas, ¿no es cierto?, que nos envían un mensaje diciendo, súmate en oración, como fue en días pasados, creo que el día viernes, proponían salir a una hora determinada de la noche a los balcones, a las ventanas, a aplaudir a los héroes de esta jornada, que sin duda lo son, todo el personal médico, todo lo que implica Fuerzas Armadas, policía metropolitana, etcétera, etcétera. Hay un sinnúmero de personas que efectivamente se están jugando la vida por nosotros, y lo único que nos piden es quedarnos en casa. Digo, de esos mismos chats, por un lado salen pedidos de oración, pero por otro lado salen majaderías, patanadas, chistes inapropiados, ¿no es cierto? Y la Biblia dice que no puede salir de una misma fuente agua dulce y amarga, ¿no es cierto? Sí. O el chat nos sirve para pedir súplica y que nos sumemos en oración y que busquemos a Dios, etcétera, etcétera, o el chat nos sirve para hacer payasadas, malcriadeces y ese tipo de cosas. Yo creo que el tiempo y las circunstancias como se están dando nos invitan a reflexionar, a recapacitar, para que nosotros podamos de algún modo centrarnos y tomar las cosas con seriedad, porque sin dejar de ser un problema de salud, obviamente, sin dejar de ser un problema económico, que ya se volvió desde hace mucho tiempo, y el problema económico posiblemente dure mucho más que lo que duren los casos y la recuperación de la mayoría de casos, que esa es la expectativa, y parece que por ese lado vamos también. Todos los conflictos laborales que esto ha generado, ¿no es cierto? Es decir, hay un sinnúmero de situaciones colaterales que permanecerán por mucho tiempo. Y digo, eso nos invita a que nosotros tomemos las cosas con seriedad, sin desmerecer que es un problema de salud, sin desmerecer que es un problema económico, un problema laboral, un problema social, es un problema de toda índole, ¿sí? Por sobre todo esto que estamos viviendo, este famoso coronavirus, que ha venido a atacar al mundo, a la humanidad, es un problema espiritual. Y eso es como debemos entenderlo. Al menos la gran cantidad de personas que de uno u otro modo, desde su perspectiva doctrinal, etcétera, etcétera, están tratando de clamar y pedir a Dios que haga ciertas cosas, que se manifieste, seguir rogando, etcétera, etcétera, que está bien hacer eso. Digo, sin embargo, de este pedido sincero, lo que sí creo es que no estamos tomando con seriedad el verdadero problema. Este es un problema espiritual. ¿Y por qué digo que es un problema espiritual? No porque yo sea una persona que comparte la palabra de Dios, sino porque es la palabra de Dios la que nos muestra que esto es una situación espiritual. Primero, porque está advertida en la palabra de Dios. Y segundo, porque es consecuencia de actitudes espirituales. Es decir, la palabra de Dios, la Biblia, que es el libro de revelación de Dios para los hombres, el libro que Dios inspiró a muchos hombres a lo largo de la historia para dejar plasmado lo que Dios quiso dejar plasmado aquí, a efecto de que nosotros podamos tener un entendimiento que nos sirva como una guía, ¿no es cierto? En la palabra de Dios están escritos más o menos unos 5 a 6 mil años atrás. Y es curioso, llama la atención y es increíble
el saber que situaciones que fueron dichas hace mucho tiempo, situaciones que fueron dichas hace, ¿qué le digo?, hace miles de años, advertencias de parte de Dios que fueron dadas por Él a través de sus profetas, a través de los hombres de Dios que en un momento rindieron su corazón a Jehová, Dios del universo, el Dios creador, hoy tengan tanta vigencia, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 28, comienza haciendo esta invitación. Dice así la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 28 comienza diciendo así: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito en el campo. Me permito saltar unos versículos a propósito y me voy hasta el versículo 6 del libro de Deuteronomio capítulo 28 y dice: bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Y todas estas bendiciones que dice la palabra de Dios, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para oír y poner por obra todos los mandamientos que yo te prescribo hoy, estas bendiciones te alcanzarán y Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y luego viene un desglose de unos 12, 13 versículos en el que dice cuáles son esas bendiciones. Y entre esas bendiciones yo quiero destacar dos de aquellas. La una dice: serás bendito en la ciudad, en el campo, en donde te encuentres serás bendito. Y la otra que me permití decirlo del versículo 6 dice: y serás bendito al entrar y serás bendito al salir. Hay muchas otras bendiciones, todas preciosas, pero creo que estas son las que sustentan el mensaje que Dios nos quiere dar en esta ocasión. ¿Qué significa que nosotros seamos benditos en cualquier lugar o en cualquier situación o actividad que nosotros realicemos? Significa que Dios va a estar respaldando esa situación para que nosotros seamos cubiertos y prosperados en esas situaciones, ¿no es cierto? Por ejemplo, dice: bendito será el fruto de tu vientre. Eso quiere decir que Dios va a permitir que nosotros podamos tener hijos, y esos hijos sean buenos, sean de bendición, sean de ayuda, de paz, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Aquí dice: bendito serás en la ciudad y en el campo. Se creía hasta hace pocos días en nuestro país que ciertas provincias que tienen la mayor cantidad de población en el campo, ¿sí?, o indígena, estaban, gracias a Dios, excluidas de que les llegue este virus. Sin embargo, hoy creo que de las provincias del Ecuador, excepto Galápagos y unas 2 o 3 provincias orientales, no son las que tienen contaminación, pero el resto sí, ¿no es cierto? Por ejemplo, me refiero a las últimas provincias que ya aparecieron casos, como fue la provincia de Chimborazo, como fue la provincia de Bolívar, que no habían casos detectados de contaminación de este virus. Y esto obviamente contradice lo que la palabra de Dios nos promete, ¿no es cierto? Que si nosotros oyéramos atentamente la voz de Jehová nuestro Dios, para oírla y ponerla por obra, ¿sí?, nosotros vamos a ser bendecidos en la tierra, en el campo, donde sea que estemos, ¿no es cierto? Y que vamos también a ser bendecidos en nuestra entrada y nuestra salida. Pues resulta que ahora las amenazas más graves es salir y entrar a nuestros hogares. Porque al salir estamos totalmente expuestos por varios motivos, sea que estemos en una reunión de personas, que coincidamos en una reunión de personas, como por ejemplo en un supermercado, que es en donde coincidimos, ¿sí?, o sea que a lo mejor no estemos rodeados de muchas personas, pero que simplemente posamos nuestras manos, aún con guantes, posamos nuestras manos sobre una superficie en donde antes se posaron manos que estuvieron contaminadas, ¿no es cierto? Entonces a lo mejor evitamos la aglomeración de gente, pero basta con topar una superficie, entrar a casa y por descuido toparnos la cara, por descuido acariciar a alguien en casa, por descuido topar otras superficies antes de que nos lavemos las manos o antes de quitarnos los guantes, como nos recomiendan, etcétera, etcétera. La verdad es que estamos totalmente expuestos, ¿no es cierto? Sin embargo, la palabra de Dios dice que seremos benditos en nuestra entrada y en nuestra salida. Pues eso no está ocurriendo.
eso no está ocurriendo. Y no es porque Dios ha quitado la bendición, no es porque Dios se ha retractado de su promesa, eso es absurdo pensarlo. El asunto es que en el mismo libro de Deuteronomio, en el mismo capítulo 28, los primeros versículos nos hablan de las bendiciones que nos alcanzarán, pero a partir del versículo 15 también nos dice, ¿no es cierto? Así como el versículo 1 de Deuteronomio 28 dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para poner por obra y guardar mis mandamientos que yo te prescribo hoy, estas bendiciones te alcanzarán. En el versículo 15 del mismo libro, del mismo capítulo, dice: pero acontecerá que si no oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios y no pusieres por obra, sí, pues estas maldiciones te alcanzarán. Y entre esas quiero mencionarlas solo unos 3 versículos. El versículo 15 y 16 dice así: pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Versículo 16: maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Es decir, a donde vayas te va a alcanzar una maldición. Y me salto al versículo 19, que dice lo siguiente: maldito serás tú al entrar y maldito en tu salir. Y el 20 dice: y Jehová, oiga esto, el versículo 20 del capítulo 28 de Deuteronomio dice: y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras, por las cuales me habrás dejado. ¿Sí? Mire, no se trata de espantarnos, no se trata de jugar al miedo, ni mucho menos. La realidad es esta, que lo que estamos viviendo es la consecuencia de un problema espiritual. ¿Cuál es el problema espiritual? Que el mundo entero, que hoy está afectado por esta maldición, no enviada por Dios, sino motivada por nuestra desobediencia, porque no hemos oído atentamente la voz de Jehová nuestro Dios, ¿sí? Porque no hemos puesto por obra sus mandamientos, sus estatutos que Él nos ha prescrito, ¿sí? Porque nos hemos alejado y le hemos dado la espalda, ¿no es cierto? Entonces, por favor, yo no quiero que se entienda que Dios es a veces bueno y a veces malo. No, no es así. Dios siempre es bueno, todo el tiempo es bueno. Lo que pasa es que Dios, en su bondad mismo, Él nos advierte y nos dice: si tú haces este tipo de cosas, es decir, si me desobedeces en términos generales, ¿sí?, lo que vas es a afrontar una maldición. No que yo te la mando, no que yo te la procuro, que tu desobediencia es la que genera esta situación. Y eso es lo que ha pasado, ¿no es cierto? Entonces dice, versículo 20 del capítulo 28, dice que vendrá una maldad en la que nos alcance, nos aturda y va a estar ahí hasta hacernos perecer, simplemente porque nosotros la buscamos, porque no hicimos las cosas como Dios manda. Y llegaba uno, no es un descubrimiento mío esto, por si acaso, no quiero atribuirme revelaciones o entendimientos que no me han sido dados, pero llegaba hace pocos días, ¿sí?, un meme en el que decía algo que es cierto, ¿sí? Y decía, qué cosa tan curiosa, algo así, que los países más afectados con este virus, al menos en los primeros días y en lo que va del tiempo de esta situación, dice, son China, Italia, España, Francia, entre otros, y el nuestro ahora, hablando de este lado del continente americano, ¿sí? No somos quizás los más afectados, parece que Estados Unidos es más afectado, se entiende, obviamente hay mucha más gente, etcétera, etcétera. Y decía, qué coincidencia que estos países que son los más afectados son los que, ¿sí?, han procurado y han terminado aceptando, ¿sí?, por ejemplo, ciertas situaciones que yo las quiero llamar legalización del pecado, ¿no es cierto? Entonces, son países, por ejemplo, y decía el meme, se refería estrictamente a que son países en los que, por ejemplo, se aprobó el aborto en los últimos tiempos, ¿no es cierto? Son países que aprobaron ya hace mucho tiempo también los matrimonios homosexuales. Son países en donde hay una mayor injusticia inclusive
cometida con la misma China, ¿no es cierto? Es decir, por ejemplo, los países europeos, cuya característica es el capitalismo, o sea, son los generadores de producción, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hicieron ellos? Pues ellos trasladaron sus empresas a China para abaratar costos. Yo diría, para aprovecharse de una esclavitud laboral. Porque, ¿por dónde abaratan costos? No estaban dando trabajo a los suyos. No estaban funcionando esas fábricas, esas grandes empresas. No estaban proveyendo y no estaban sustentándose. Pero la ambición les hizo que trasladaran sus empresas a China, porque ahí la mano de obra es extremadamente barata. ¿No es cierto? Entonces, claro, cuando tú abusas de alguien, algún rato esa persona reacciona. Cuando tú abusas de China, lo que sucedió es que reaccionó China. No le estoy diciendo que ha sido un virus provocado, por favor. No estoy diciendo que en laboratorio se forjó esto, eso no me corresponde a mí, yo no sé si será o no será. Yo lo único que veo es, en una macrovisión, veo una reacción instintiva, ¿sí?, de la naturaleza, de lo creado por Dios. Es Dios el que está permitiendo quédate quieto y reflexionen y reaccionen. Porque eso es lo que ha venido pasando. Y obviamente nuestro país no fue ajeno, ¿no es cierto? Nuestro país también el año anterior aprobaron cosas espantosas, por favor no olvidemos. Digo, este es un problema espiritual y estoy hablando desde el punto de vista espiritual. No me corresponde hacerlo de manera legal. El año anterior se aprobó el matrimonio homosexual, yéndose en contra de la Constitución y en contra de todo. Simplemente se aprobó y nadie dijo nada. Ni los medios de prensa, nadie dijo nada. De hecho, había más cabida a las personas que defendían esa posición que los que nos oponíamos. 2 años atrás, si mal no recuerdo, a lo mejor en la fecha estoy errado, pero no en el evento, también se aprobó, ¿sí?, por parte de una misma institución máxima constitucional, ¿sí?, que las criaturas de 12 años pueden hacer y deshacer de su vida sexual sin intervención de los padres. ¿Cómo podemos nosotros entender esto? Este es un problema espiritual, por supuesto, porque los problemas espirituales comienzan por los atentados contra los principios bíblicos que nosotros los conocemos generalmente como principios morales. Se trata de aprobar o de legalizar el consumo de drogas, de marihuana, ¿no es cierto? Se respalda más al pecado, se respalda más y se pone en alto, se da mucha cabida inclusive a nivel de información de distintos medios, ¿sí?, a la gente que peca, al artista, al famoso que está a punto de morir con sobredosis. Se premia la pornografía, se premia el adulterio, se premia la fornicación, se da lugar, se motiva a la fornicación. No pusimos en nuestros colegios, tiempo atrás, muy poco tiempo atrás, ¿sí?, dispensadores de preservativos para cuidarles. ¿Sabe cómo se cuida la integridad? No solo la virginidad física, sino la integridad moral de las personas. Pues evitando el pecado, así se cuida. Sin embargo, mire cómo son las cosas, ¿no? O sea, hacemos las cosas mal, una tras de otra. Hacemos todas las cosas mal, una tras de otra. Y hoy estamos diciéndole, Diosito, Diosito, por favor, ayúdanos. ¿Es Dios un alcahuete? ¿Es Dios un bombero? Me pregunto yo. ¿Podemos nosotros jugar con Dios en este tipo de cosas? No estamos viviendo una pandemia, no estamos bajo una tremenda amenaza. Y seguimos jugando con Dios. Nosotros le dimos la espalda a Dios. Nosotros le dijimos, hazte un lado, hemos escogido el mundo, hemos escogido lo que nos encanta, hemos escogido la malsana diversión, ¿sí? Tú eres un estorbo con tus principios, con tus estatutos, con tus mandamientos, eres un estorbo. ¿Cómo va a ser posible que un hombre quede atado a una mujer por el resto de la vida, por un simple papel, por un simple compromiso? El matrimonio es un diseño divino que tiene que ser respetado. Y que tiene que ser bien concertado y que tiene que ser trabajado y luchado por último, ¿sí?, para que el día de mañana no haya la juventud que hoy hay. Juventud que son el resultado de hogares disfuncionales, que son el resultado de compromisos rotos. El consumo de licor, el consumo de droga,
¿Usted cree que Dios está satisfecho, completo? No, sí, pues en algo tiene que refugiarse la gente. Por favor, por favor. Entonces no estemos echando la culpa ni tampoco diciendo que no hay cabida en los hospitales. No. ¿Sabe dónde no hay cabida? En la puerta estrecha por la que tenemos que entrar. Ahí no hay mucha cabida. Para eso hay que ser valientes, hay que vivir en santidad, en integridad, cumpliendo los mandamientos que yo te prescribo hoy para que te vaya bien y estas bendiciones te alcancen, seas bendito en la tierra y en el campo, en la ciudad, en tu entrada y en tu salida. Y que no te alcancen las pestes ni las pestilencias, sino que Dios te guarde. Pero con un verdadero compromiso, pues. Porque si no, estamos jugando a la del bombero, ¿no? O sea, mañana aparece una nueva situación. Diosito, Diosito. ¿Sí? ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a caer nuevamente en la idolatría en la que ha caído nuestro país. No somos un país eminentemente idólatra. Pues eso hay que decirlo también. No se trata de que no hay que herir susceptibilidades. No, al único que le vamos a herir es al diablo. Porque el diablo es el que nos impulsa a la idolatría. Ahora que queremos, ¿no es cierto?, consagrarnos a una imagen, a una estatua, a una figura, etcétera, etcétera. ¿Sí? Dios no es eso, por favor. Dios es un Dios soberano. Es hacerle de menos, es humillarle a Dios. ¿Sí? El querer ponerle una figura de ser humano. Y con seguridad, si es que esto pasa, que espero en el nombre de Cristo Jesús, en su misericordia infinita, pase y pase lo más pronto posible. ¿Sí? Con seguridad vamos a atribuirle a alguna imagen, a algún palo dado forma. Por favor, y es hora de que reaccionemos. El Dios de la Biblia nos dice claramente que Él es espíritu, Juan 4:24. El Evangelio de Juan 4:24, yo soy espíritu, Él no tiene forma humana. El hacerle forma humana es desmerecerle. Él es un Dios que quiere vivir en nuestras vidas, en nuestros corazones. Mire, yo he apreciado como el que más todos esos mensajes. Obviamente yo tengo un 99% de mis chats y de mis contactos son cristianos, es obvio, no soy pastor. Desde hace 20 años trabajo para Dios a tiempo completo, desde hace 22 años, entonces obviamente mi círculo social, cercano, lejano, etcétera, etcétera, son cristianos. Pero hoy está pasando cosas como esta que yo le quiero compartir. ¿Cómo podemos pedir a Dios que tenga misericordia de un mundo de tanta injusticia, en la que más multitudes atrae un deporte que una prédica? ¿No es cierto? Más multitudes atrae un artista con un currículum totalmente vergonzoso que es publicado e insistido en los programas de farándula, ¿sí?, que una prédica. ¿Sí? Entonces, un mundo en el que gana muchísimo más, ¿sí?, un deportista, por destacado y talentos que tenga, y gloria a Dios por eso, ¿sí?, que un científico. Eso lo vi en una información en estos días. Un científico en Europa gana 1.800 euros, ¿sí? Eso gana, creo que por medio minuto, los grandes y destacados deportistas. No quiero hacer alusión a ningún deporte en especial. Pero sí se da cuenta eso de ser desmedidos, de premiar más lo que sin duda es digno de elogio, digno de reconocimiento, pero de reconocer mucho más esas aptitudes físicas que las del alma, que las que del corazón, ¿sí? Yo no me recuerdo nunca en mi vida haber visto un reportaje a una ama de casa, a un hombre de bien, ¿sí?, que no llegó pues a lo que el mundo dice que es el éxito, ¿no es cierto? O sea, no llegó a tener grandes posibilidades económicas, no tuvo 5 matrimonios, no tuvo hijos por aquí y por acá, pero hasta el día de hoy se hacen procesiones recordando la muerte de un gran cantante ecuatoriano que tuvo, según dicen, 42 hijos. Y hay grandes procesiones, por favor. Entonces, reaccionemos. Yo quiero comentarle esto para culminar este mensaje, para que más o menos vea qué es lo que le está pasando al mundo y qué implica el que nosotros apelemos hoy a Dios, que hay que hacerlo. No, con esto no estoy diciendo, en vista de que vivimos en pecado, nadie le diga nada a Dios porque Dios no nos va a parar bola. No estoy diciendo esto, estoy diciendo que hay que hacer las cosas con seriedad, con entendimiento, con profundo sentimiento. Eso es lo que estoy diciendo, ¿no es cierto? Mire, resulta que una vez que Jesucristo murió y resucitó, les dejó delegando autoridad y algunas
cosas que hacer a sus discípulos, a quienes luego fueran apóstoles, es decir, fueran enviados. Y cuenta el libro de los Hechos capítulo 3, que en un momento de estos, dos de sus discípulos, Pedro y Juan, quizás de los más conocidos, acudieron a la hora de la oración normalmente. No es que ellos oraban cada susto, no, ellos oraban siempre. Y acudieron al templo en donde se encontraba una persona que tenía una dificultad física, era un cojo de nacimiento. Y este cojo, en un momento, al ver que ellos llegaban, pues extendió la mano para pedir una limosna. Y ellos le dijeron: no tenemos ni oro ni plata, sino en el nombre de Jesucristo, levántate, ¿sí? y camina. Y eso pasó, ¿sí? Entonces hubo un alboroto, ¿cómo es posible? Todo el mundo le conocía, etcétera, etcétera. Pero este milagro sucedido por Jesucristo a través de los discípulos, o a través de estos apóstoles, ¿sí?, suscitó lo que conocemos los cristianos como un primer discurso de Pedro. Y yo quiero rescatar unos pocos versículos de este discurso que creo que viene bien en este momento, a esta hora, ¿sí? Y en el libro de los Hechos capítulo 3, hablando del discurso que él dio, les dice, por ejemplo, el Dios de Abraham, versículo 13, Hechos 3:13, dice: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo. Se refería a Jesucristo, porque en el nombre de él se hizo ese milagro. Ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida. ¿Qué les estaba haciendo acuerdo Pedro en ese momento? Lo que estaba haciendo acuerdo a la multitud que le estaba escuchando, y lo que yo le quiero hacer acuerdo, no sé si a la multitud que me vea y me vuelvan a querer seguir viendo, pero yo voy a mandar el mensaje de Dios, porque es lo que Dios me pide, y no estoy basándome en una mentira, estoy basándome en la verdad absoluta de su palabra. Lo que yo quiero decir, digo a las personas que me están escuchando, es que lo que estamos viviendo es el resultado de lo que nosotros hemos escogido, ¿no es cierto? Allá, 2000 años atrás, pusieron a escoger: ¿a quién dejamos libre aprovechando de la costumbre que había en una fiesta judía? A Jesús de Nazaret, que había hecho milagros, que había vivido en santidad, que había resucitado muertos, que había predicado cosas maravillosas para que la gente entienda y viva correctamente. ¿O le dejamos libre al homicida, al sedicioso, al que tenía el currículum peor, a Barrabás? ¿No es cierto? Barrabás, símbolo del mundo, de la distracción, de la diversión, de la rebelión, de todo lo peor. ¿A quién escogió la mayoría? Le pregunto yo. Pues usted y yo lo sabemos. No le escogieron a Jesús, pues. A él dijeron: crucifícale, crucifícale. ¿Y a quién le escogieron? Fue a Barrabás. Eso es lo que está pasando en el mundo, ¿sí? Que en el mundo la mayoría hemos escogido, porque yo también fui de aquellos hasta que su bendita palabra llegó a mi vida, ¿no es cierto? Escogimos la borrachera, el adulterio, la grosería, el mal comportamiento, la lascivia, la pornografía, la concupiscencia, el robo, la corrupción, el ladrocinio, todo lo que usted quiera. Escogimos. Y Jesús no, pues él es un estorbo. Pero yo sí creo en Diosito, ¿no es cierto? Entonces soy un hombre pecador, soy un hombre fallido, soy un hombre que deja mucho que desear. Pero ante el susto, sí, Diosito. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué Diosito tiene que ser un alcahuete del pecador? Así que Pedro les decía con total claridad lo siguiente. Dice: y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, al cojo que le habían sanado, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad, en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Y esta es la parte que yo quiero destacar, apenas 2 versículos más. Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Y oiga versículo 21, y con este concluyo. A quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo
antiguo. Solo 3 aspectos quiero destacar. El primero, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados y venga de parte de Dios tiempo de refrigerio. Hechos capítulo 3, versículo 19. ¿Sabe qué significa esto? Arrepentirse significa reconocer con total honestidad, con total sensatez, reconocer nuestros pecados. Que soy mal hablado, que soy grosero, que soy chismosa, que le dedico más tiempo a las redes sociales que a la oración y a la Biblia, que me gusta más el mundo que una prédica, que preferiría ver cualquier tipo de video que estar viendo quizás una exhortación que me golpea, y como me golpea prefiero eliminarla, ¿sí? Que hemos permitido y somos conscientes y somos coincidentes, ¿sí? Con matrimonios homosexuales, con abortos, con legalización de drogas, etcétera, etcétera. Todo lo que nuestras open mind, nuestra mente abierta ha permitido. Reconocer que estamos mal, que hemos pecado, que eso atenta contra la voluntad de Dios. Eso es lo que hay que hacer. Arrepentirse. ¿Para qué? Pues para que venga de parte de Dios tiempo de refrigerio. Primera cosa. La segunda cosa dice, para que Jesucristo venga, ¿sí? No estaba hablando de la segunda venida que estamos esperando y que este tipo de situaciones que estamos viviendo nos anuncian su segunda venida. Que la gente sepa, el creyente, el no creyente, el religioso, quien quiera, todo el mundo tiene que saber que ese Jesús que un día vino al mundo va a volver por los suyos. ¿Quiénes son los suyos? Los que predestinados. No hay predestinados. Aquí es cuestión de decisión. Los que Dios pone aquí, la vida y el bien, la muerte y el mal. Escoge, dice allá en Deuteronomio capítulo 30, versículo 15. Entonces el que escoge la vida, yo estaba muerto en mis delitos y pecados. Yo estaba muerto en mis delitos y pecados. Yo era un hombre que pecaba deliberadamente. Y que me casé pensando que iba a ser feliz y que le iba a ser feliz a mi esposa y a mis hijos y a mi descendencia, etcétera, etcétera. Pero el pecado impedía eso, pues. Y le justificaba el pecado. Pero cuando Cristo en su infinita misericordia se cruzó en mi camino, me dijo Santiago, ¿quieres la vida y el bien o quieres la muerte y el mal? Y como gracias a Dios, aunque me he jactado en exceso y no lo es así, gracias a Dios tuve entendimiento, raciocinio, no es que me lavaron el cerebro, no es que me propusieron tal, no Señor, simplemente Cristo me dijo, ¿qué escoges? O me escoges a mí o me escoges a Barrabás, o escoges la vida y el bien o escoges la muerte y el mal. Pues la racionalidad me dijo, escoge la vida y el bien. Y gracias a Dios, me esfuerzo por estar en sus caminos. Y he visto el resultado y la bendición de parte de Dios. No porque hoy no esté contaminado. Esto es temporal. Esta es una de las tantas plagas que tienen que suceder. Es uno de los tantos sustos como los terremotos que se suceden en distintas partes que tienen que suceder. Es uno de los tantos espantos que nos van a dar cuando haya rumores de guerra y guerras que tienen que suceder, porque todo eso está dicho aquí, y todo eso tiene que suceder, porque Jesús dijo que Él no permitirá que una coma de aquí no se cumpla. Pero es necesario que conozcamos, pues, y es necesario que nos rindamos, y es necesario que hagamos las cosas no por una simple espiritualidad, sino tal como dice la palabra de Dios, porque Jesús dijo, el que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces no se trata de que yo también creo en Dios, no, hay que creer como dice las Escrituras y hay que obedecer como dice la palabra y no hay que darle interpretaciones extensivas, sí, que me beneficien, que yo me salga con la mía. No, Señor, no es así. Con Dios las cosas son serias. Primer aspecto, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean perdonados y venga de parte de la presencia de Dios tiempo de refrigerio. Muchos estamos necesitados de tiempo de refrigerio. Segundo, versículo 20, ¿sí? Y Él envía a Jesucristo que fue antes anunciado y que Cristo pueda llegar a su corazón, a su vida. ¿Y cómo yo sé que Cristo llega a mi vida? Porque muchos dirán, no, yo sí le tengo a Cristo. Sí, por los frutos se reconoce eso. Por los frutos nos conocerán. Entonces, el antes y el después. Antes de Cristo, vida de pecado, vida de corrupción, complaciendo el mundo y viviendo para agradar al mundo y tratando de quedar bien con todos, menos con Dios. Cuando Cristo viene, ¿sí?, el resultado es obvio. Hay exactamente como se divide la historia de la humanidad en un antes de Cristo y en un después de Cristo. Y por los frutos nos conocerán, ¿no es cierto? Por nuestro vocabulario, por nuestras actitudes, por nuestras reacciones, por nuestras decisiones, por nuestra entrega, por nuestra seguridad que tenemos hoy.
y mucha gente está alterada. Y el tercer aspecto, que es trascendental decirlo hoy, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios a través de sus profetas. ¿Sabe qué es lo que está pasando hoy con esta situación que nos ha provocado este virus? Que Dios está poniendo en orden las cosas. Dice que Dios fue recibido en los cielos hasta que se ponga en orden las cosas. Y déjeme decirle para mis hermanos en Cristo Jesús, para los cristianos, los que conocen la palabra o los que quieren ser guiados por la palabra, que el reordenamiento y la reestructuración comienza por casa, comienza por nosotros y luego por los otros, por los que no conocen, que serán invitados a que conozcan y que serán invitados a que se rindan, etcétera, etcétera. Espero que tengamos plena conciencia de todo lo que esto implica y que nosotros podamos verdaderamente tener un arrepentimiento genuino, más allá de que esto termine o no termine. Si Dios dice, mañana termina, porque Él es poderoso, Él puede hacerlo. Pero si Dios permite que la situación continúe, es porque debemos de entender que en parte, ¿sí?, esto a lo mejor es un juicio de Dios. Los juicios de Dios son las sanciones de Dios en contra de la humanidad por su desobediencia. Como juicio fue emitido contra Sodoma y Gomorra y 5 ciudades más de aquel entonces, como juicio fue emitido con el diluvio mundial, ¿sí?, son juicios de Dios. Es decir, no es que Dios en tu infinita misericordia pasa por alto mis pecados, no, Señor. Dios también tiene un límite. Y cuando llegue ese límite, el siguiente paso se llama juicio. Yo le invito, insisto, no es del afán asustarle ni mucho menos, pero yo le invito una vez más, para que usted pueda tener un verdadero reconocimiento, y yo también, de nuestros pecados, de nuestras faltas, de haberle dado la espalda a Dios, y poder decirle a Dios, Señor, yo te pido que en realidad tú me perdones, porque yo he permitido y he sido cómplice de muchas cosas en mi vida, y creo que eso no es lo correcto. Te ruego, papito Dios, que me perdones, y acepto a Cristo Jesús con su santo sacrificio en el Calvario, derramando sangre, que esa sangre pueda limpiar mi vida, que sean borrados mis pecados para que pueda venir de tu parte tiempo de refrigerio. Y te pido que de aquí en adelante, en realidad, no solo quiero pasar del susto, sino que quiero pasar de muerte a vida. Por lo tanto, le nombro a tu Hijo Jesucristo como el Señor de mi vida, para que rija mi vida. Y te pido que pongas ángeles, que pongas a alguien que venga, me predique después de pasada la tormenta, podamos experimentar tiempo de bonanza espiritual, de tiempo de seguridad, y que tu Santo Espíritu venga a morar en mí, para que me ayude a entender tu palabra, porque si algo anhelo es cumplirla, más aún sabiendo que tus bendiciones me alcanzarán. Que Dios tenga misericordia de toda la humanidad, que Dios tenga misericordia de nuestra patria, que Dios tenga misericordia de usted, de los suyos y de mi familia. Que Dios nos bendiga.